Bien, habíamos hablado algunas cosas, algunos aspectos me parecen importantes la sesión anterior y creo que es necesario pasar un poco por cada uno de esos puntos que tocamos, como para que no solo los que estuvieron en la sesión pasada lo refresquen, sino los que se añaden ahora a esta sesión y no estuvieron en la anterior, puedan tomar el hilo conductor de lo que estamos planteando. Hablábamos de evangelismo, y si hablamos del evangelismo, obviamente tenemos que, por el uso de la escritura y por la guianza del Espíritu, llevar o arribar a una definición de lo que es evangelio. Y decíamos que el evangelio no solo es una buena noticia, aunque siempre va a ser una buena noticia. ¿Sí? Decíamos también que el evangelio es el poder de Dios, no es una habilidad humana, pero no es solo un poder como en alguna oportunidad tal vez se nos ha explicado, no es un poder como una dinamita, o esa palabra dunamis no solo implica un poder explosivo. En aquel tiempo donde fue dicha esta expresión, fue soltada esta expresión, ni siquiera se había descubierto la dinamita. Entonces, Lucas no se refiere a un poder explosivo como tal. Lucas se refiere así a una expresión que puede ser explosiva, pero es una expresión de una naturaleza, la naturaleza de Dios. Y recibiráis poder, dijo el Señor, pero ese poder es la capacidad de Dios en nosotros. Por lo tanto, si bien es cierto, el evangelio es poder de Dios, no se refiere tan solo a una expresión, no se refiere a algo, sino a alguien. Alguien que habita ahora en nosotros, alguien que nos impartió su vida y desde su naturaleza podemos hacer lo mismo que él hizo cuando estuvo en esta tierra. El evangelio no solo es una causa, aunque es una causa por la cual vivimos, la causa por la cual estamos en esta tierra, no es ninguna causa distinta, sino el evangelio. Es importante definir de entrada esto, porque tal vez usted allá crea que su profesión, su familia, su carrera, qué sé yo, tal vez pudiera ser esta la causa momentánea de su vida, o crea usted que esa es la causa por la cual usted está acá, que trabaja para estas causas, pero no. La única causa en la Escritura que nos declara por la cual estamos en esta tierra, por la cual vivimos y en la cual andamos, se llama el Evangelio. El Evangelio es no solo nuestra única, sino nuestra verdadera profesión. Sí, estamos aquí en esta tierra por causa del Evangelio, pero el Evangelio no solo es una causa, el Evangelio es Cristo. Cristo impartido en nosotros como vida, y desde esa impartición expresamos a Cristo, ¿sí?, hacia los demás. Por eso cuando la Escritura declara que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, decíamos que esto no es una nube que baja del cielo, más bien esta es la expresión de Cristo en cada uno de los hijos de Dios. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, y eso no es otra cosa sino Cristo siendo expresado a través de nosotros. ¿Ven? En cada lugar en donde Cristo es expresado, ahí se está predicando el Evangelio. Ahí estamos haciendo la labor de evangelismo. Si nosotros estamos conscientes de esto, no vamos a esperar a que volvamos a salir a las calles para ir a predicar el evangelio. No, porque la expresión de la vida de Cristo debe ser 24/7, en todo lugar y en todo lo que hacemos, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Entonces debemos definir que el evangelio no es una serie de actividades o eventos, sino la vida de Dios expresada a través de sus hijos. Okay. La vida de Dios expresada a través de sus hijos. Habíamos puesto también algo a manera de ejercicio, ¿verdad? Identificar cuáles son las coincidencias de estos tres escenarios. Cuando Jesús ministra a la samaritana, al endemoniado gadareno, y cuando Pedro y Juan ministraron también al cojo. Y veíamos que hay algunas características de estos tres escenarios que se comparten en cada una de estas escenas, ¿no? Las que pudimos atender en ese momento fue que esta gracia diversa se manifiesta a través de sanidad. La gracia no solo es un regalo inmerecido, la gracia es la capacidad de Dios para hacer todo lo que Él ha dicho que debemos hacer. Por eso el apóstol Pablo dice,
pero esta gracia en mí no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles, ¿sí? Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, la gracia no solo es un regalo inmerecido, la gracia es la capacidad, la habilidad de Dios en nosotros para hacer su voluntad. Si entender qué importante es conectarlo primero, la capacidad de Dios para hacer su voluntad, porque algunos malinterpretan la gracia como la licencia para hacer su propia voluntad y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿No? La gracia más bien nos capacita, nos habilita para ser fieles a la administración que el Señor nos encomendó. Entonces, decíamos que en estos tres escenarios vemos la gracia de Dios operando en su diversidad, como sanidad, como salvación, como liberación, pero siempre esta gracia no es otra cosa sino la expresión multiforme de la vida de Dios, primero en este hombre llamado Jesús. Es el cuerpo que Dios le preparó a su Hijo, ¿verdad? Dios había preparado dos cuerpos para su Hijo. El primero fue Jesús de Nazaret. ¿Sí? El Cristo que todo lo llena se encarnó. Esa expresión deberíamos nosotros anotarla, porque la encarnación hizo posible que Dios tome forma humana. ¿Sí? Dios todo lo llena. Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Imagínense lo que es para un Dios tomar forma de hombre. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto una camiseta que no le quedaba, que de pronto usted es large y se puso una XXS. O sea, imagínense. Ahora imagínense Dios que todo lo llena, que los cielos no pueden contenerlo, tomar la forma de un hombre. ¿Sí? Entonces, Jesús tenía que caminar. Cristo lo llena todo. Jesús tenía hambre, tenía sueño, pero Dios no, Dios es todopoderoso. Entonces Él vino en una forma humana, Él se envasó, se encarnó en un hombre, Dios le preparó un cuerpo para que cumpla con su voluntad en esta tierra y esa obra fue consumada. Pero luego el mismo Padre le preparó otro cuerpo al Hijo y ese cuerpo es la iglesia. Pero ahora ya no es un hombre, ahora son millones de miembros. Este cuerpo, como le dice la carta a los Corintios, está compuesto de millones de miembros, de muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. De tal manera que podemos ver que el Evangelio no es otra cosa sino la operación del cuerpo de Cristo manifestando su vida en esta tierra. Amén. Entonces, en estos escenarios vemos como, en primer lugar, ante la samaritana y ante el gadareno, Jesús, el cuerpo de Cristo, manifiesta el poder de Dios para liberación, para restauración. ¿Sí? Y vemos también que a través de la samaritana, toda Samaria se convierte al Señor, toda Samaria recibe el Evangelio y a través del gadareno, Decápolis, conoce también el Evangelio. Y así también Pedro y Juan ahora ya no manifiestan, ahora ya no es la manifestación de un Cristo por fuera de ellos, ya no es Jesús con ellos, ahora es Cristo en ellos. ¿Sí? Ahora es Cristo siendo expresado en ellos. ¿Sí? Lucas es muy intencional al describirnos en las primeras líneas en la carta a los Hechos, es muy intencional al describirnos la diferencia. Y en el Evangelio según Lucas, también usted lo puede ver, primero cuenta acerca de lo que Jesús hizo por fuera de ellos, pero luego en la carta a los Hechos, ahora da el testimonio de lo que Cristo hizo por medio de ellos. ¿Sí? En ellos. ¿Okay? El cambio de la posición es lo que marca la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. No sé si hasta ahí me siguen, solo estamos recordando algunos aspectos que vimos la semana anterior. ¿Okay? Entonces también veíamos que estos tres escenarios se produjeron precisamente en las calles, ahí donde la iglesia debe funcionar, en las calles, en las casas, y no en un templo o en un edificio. Yo lo llamo templo para que nos podamos entender, porque el templo ahora somos nosotros. ¿Okay? Nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos la iglesia, y en donde quiera que esté un hijo de Dios, ahí la iglesia debe funcionar. Sea en las calles, sea en la casa, sea en la oficina, sea en la universidad, la iglesia debe funcionar.
si usted cree que hay más presencia de Dios en el lugar donde se congrega los domingos, o hay más presencia de Dios ahí en la entrada a las 8, donde ustedes van semana a semana, y no en su oficina de trabajo, entonces usted tiene que revisar su sistema de creencias o su doctrina, porque hay algo que no está funcionando. Porque la presencia de Dios debe manifestarse en cada lugar donde un hijo suyo expresa su vida. ¿Okay? En cada lugar donde estamos, en todo lo que hacemos y con todo lo que somos, nosotros somos el culto a Dios. Amén. Entonces, vemos cómo esta gracia diversa se manifiesta en todo lugar, en las calles, en las casas, ¿sí? Afuera del templo. Pedro y Juan iban camino al templo, todavía el templo estaba funcionando en aquel tiempo. El templo ahí ya no había la presencia de Dios manifestada, sino que ahora vemos cómo Pedro y Juan caminaban hacia esa edificación que aún los judíos le llamaban el templo, pero desde este templo fluye el poder de Dios para la sanidad de este cojo y para la restauración de este cojo. Este cojo no solo sanó su cuerpo, no solo que el poder de Dios sana su cuerpo, sino que restaura su alma, le da vida en el espíritu y es insertado inmediatamente al culto a Dios. Muchos le vieron adorar a Dios, es algo que él no podía hacer en ese sistema de culto, porque bajo esa condición los judíos pensaban que estaba maldito y no podía entrar al templo, pero el templo vino a él y lo constituye a él templo de Dios. Esto es maravilloso, porque lo que la ley no podía perfeccionar en él, la gracia lo perfeccionó. Amén. Están callados hoy día, a ver si tenemos... Claro, será porque les apagué el micrófono. Aquí está. El evangelio es expresar la vida de Jesús a través de sus hijos. Muy bien, así es en todo lugar donde pisemos. Amén. Muy bien. Y luego decíamos también que estos tres, el cojo, la samaritana y el endemoniado gadareno, para el sistema religioso eran personas desahuciadas. Sí, pero para la gracia no se detiene en nuestras imperfecciones. La gracia no se detiene hasta que nos perfecciona. Sí. Entonces nosotros somos ministros de la gracia. Sí. En donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Siempre la gracia es mucho más abundante. Sí. No me malinterpreten, no es que el pecado debe haber mucho pecado para que sobreabunde la gracia, no. Debe haber mucha hambre de Dios en esos ámbitos de pecado para que la gracia desplace toda tiniebla. ¿Okay? Por eso cuando el Señor dijo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. No vine por los justos, sino por los pecadores. Pero es interesante entender que a quienes les estaba hablando el Señor también eran enfermos y pecadores, pero ellos no se consideraban así. Creían que ellos estaban en una posición de justos y de sanos. Pero el Señor viene por aquellos que necesitan, que tienen hambre de Él, porque se saben pecadores y se saben enfermos. ¿Ok? Entonces, luego hablábamos que el evangelio entonces es Cristo, es nuestra naturaleza y nuestra vida. Entonces, cuando Cristo, dice la Escritura, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes serán también manifestados con Él en gloria. Esta porción de la Escritura, que la cual habla el apóstol Pablo, no es cuando estemos en el cielo, no. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros manifestaremos también su gloria. Eso es pertinente aquí en la tierra. Todo lo que el Señor nos ha entregado como dones, como la capacidad de Dios, la capacidad del Espíritu en nosotros para salvación, para sanidad, para liberación, son útiles en la tierra. En el cielo usted no va a encontrar gente con adicciones, no va a encontrar gente enferma. O sea, si usted está guardando sus dones, los dones que el Señor le ha entregado y la capacidad de Dios para cuando llegue al cielo, le voy a dar tal vez una mala noticia, ahí no van a ser necesarios. Es aquí, en la tierra, en donde se necesita la manifestación del amor de Dios a través de la diversidad de su gracia. Tenemos algunas preguntas, me parece.
A ver, amén, su poder se posiciona en nuestra habilidad. Nuestro arrepentimiento debe ser mayor que nuestros pecados. Tengo problemas con el audio. Zach, ok. No sé si me escuchan bien, o si me hacen un pulgar así, si me están escuchando. ¿Está todo bien? Ok. Entonces, decíamos que esa expresión, nuestro arrepentimiento debe ser mayor que nuestro pecado. La gracia es mayor que cualquier pecado. La gracia, a ver, delante de Dios no existen pecados como más feos que otros. Si ustedes ven el libro de Gálatas, nos habla precisamente de esto, ¿verdad? Pablo determina las obras de la carne y entre ellas está en la misma lista, ni siquiera están en la otra hoja, no, en la misma lista está el mentiroso como el fornicario, está el homicida como el adúltero o el que tiene perversión sexual, o sea, están en la misma lista, porque el pecado no solo es una acción, sino es una naturaleza. Entonces, esa gracia no distingue entre un pecado u otro. Lo que la gracia opera y es habilitante cuando precisamente, como tú lo dices, hay un arrepentimiento genuino del corazón, que no es otra cosa que esa hambre y esa necesidad que Dios mismo opera en el hombre para buscarle a él. O sea, cuando Saulo de Tarso, quien era perseguidor de la iglesia, quien aprobó la condenación o la lapidación al primer mártir cristiano. Entonces, esa gracia fue la que lo habilita y lo saca desde esa condición de un fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, y lo posiciona en la identidad, en la posición y en la asignación que Cristo tenía para él como un apóstol a los gentiles. Entonces, sí, la gracia es mayor que cualquiera de nuestros pecados. Sin embargo, accesamos a esa gracia no por nuestras obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y hablábamos entonces que el evangelismo es una cuestión de vida. El evangelio es vida y la vida es un atributo exclusivo de Dios. Por lo tanto, el evangelismo no es otra cosa, sino la experimentación en nosotros y la manifestación a través de nosotros de la vida de Dios. El evangelismo no es otra cosa sino experimentar, disfrutar a Dios como pan. Él siempre se presenta a lo largo de las Escrituras como pan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Porque el alimento que nosotros ingerimos es asimilado y desde ahí nosotros somos transformados, ¿sí? El alimento que tienes en la mesa define tu condición. Si ese alimento es el pan de vida eterna, que es Cristo, entonces a imagen de Él somos transformados. Entonces, el evangelismo no es otra cosa que el disfrute. Disfrute es una palabra que es como cuando alguien le saca la cáscara a una fruta y se la come. El evangelismo es disfrutar la vida de Dios, ¿sí? Para darla a conocer. No es una serie de actividades, sino es disfrutar la vida de Dios, comer a Dios, permanecer en Él para manifestarle. Dice Zach, desconéctate. Bueno, eso no es conmigo. ¿Cómo podemos sobrellevar o trabajar nuestros errores y falencias que día a día nos esforzamos por mejorar, pero volvemos a errar? Ya, ok. Gracias, Elian Chan. Justamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante, así que tengan un poco de paciencia. Entonces, decíamos que el Evangelio entonces es vida. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Siempre tiene que ver con vida. Dios no puso al hombre en una empresa. Dios no puso al hombre en una universidad. Dios no puso al hombre en un ejército. Dios lo puso al hombre en un Edén, en un jardín, porque lo que necesitaba enseñar al hombre desde el principio es que lo que él le entregaba tenía que ser cultivado porque tiene que ver con vida. ¿Sí? Todo se trata de vida, de naturaleza. En el nuevo nacimiento, Dios nos permite conocer, participar y disfrutar de su vida para darle a conocer.
Ahora, hasta este punto que hemos hablado mucho acerca de la vida, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es la vida? Y decíamos que Jesús hace algunas declaraciones que de pronto nos podrían hacer tambalear en el concepto que nosotros manejamos de vida. Porque para nosotros la vida que tenemos corresponde a nuestra salud, corresponde a nuestra familia, corresponde a nuestros intereses. Pero el Señor dijo algunas cosas que pudiéramos nosotros meditar. Él le dijo, por ejemplo, a alguien que le quería seguir, sí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le estaba hablando a gente con signos vitales. Y es que a la vida que nos referimos no es la vida humana, no es la vida biológica, sino a la vida zoe de Dios, a la vida eterna. Debemos entender que esa era nuestra condición. Y esa es la condición de todos aquellos a los cuales les predicamos y que no conocen a Dios, que no han entregado su vida a Cristo. Su problema principalmente no es el coronavirus ni la droga. Su problema principalmente es que están muertos. ¿Sí? Tenemos que entender esto porque si entendemos eso, entenderemos cuál es la urgencia de predicar el Evangelio y de no distorsionar el Evangelio con actividades religiosas. ¿Sí? Todo lo que vemos después de la caída del hombre solo es el daño colateral de una raza caída, de una naturaleza pecaminosa, errática, corrompida. ¿Sí? Yo no sé si usted escuchó alguna vez esa canción, creo que es de Willy Colón, ¿verdad? No le va a parecer muy espiritual lo que le voy a decir, pero esa canción de Willy Colón que dice, árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. ¿Se acuerdan? Orlando tiene que haberla escuchado alguna vez. Sí, eso es cierto. Todo lo demás de esa canción pudiera usted no encontrarle sentido, pero esa expresión es cierta, ¿sí? Porque lo que sucedió, y lo vamos a ver luego, lo que sucedió después de la caída del hombre, ¿sí? No podía ser enderezado, debía nacer de nuevo. ¿Sí? Todo lo que es como fruto se produce después de la caída está ya corrompido. Por lo tanto, el Evangelio no trata de enderezar algo que se torció. El Evangelio más bien nos invita a que ese árbol sea sacado de raíz para que Cristo como semilla sea sembrado en el corazón del hombre y surja una nueva creación, una nueva criatura, para que dé frutos conforme a la naturaleza de Dios y no conforme a la imagen y semejanza de un hombre caído. ¿Alguien más? Orlando, solo se escucha bachatas cristianas. Bueno. Ok, entonces, esto es importante. Miren lo que dice Efesios 2:5. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Es interesante esto porque el Señor no nos trajo un contenedor de Biblias. Por supuesto que la Biblia es importante, por supuesto que la Escritura es importante. Son como los rieles de un ferrocarril desde los cuales no nos vamos a desviar. Pero lo que nos trajo el Señor fue su vida. Entonces, lo que se espera de nosotros no es que recitemos versículos bíblicos. Lo que se espera de nosotros es que expresemos, seamos la expresión visible de su vida. Si el Evangelio consistiría en entregar tratados, así le llaman, ¿verdad? Entregar tratados o repartir Biblias, en lugar de enviar a su Hijo, el Señor habría mandado una imprenta. No podemos reducir el Evangelio a la entrega de algo, porque el Evangelio tiene que ver con la impartición de alguien que es Cristo en nosotros. Yo les cuento algo. Alguna vez estuvimos visitando una sala en Solca y algunas personas, gracias al Señor, pudieron ser sanadas y recibieron a Cristo en ese lugar. Pero fue impresionante porque en alguna oportunidad estábamos junto a otros hermanos nuestros, ¿no? Ellos estaban repartiendo tratados y un hombre que estaba ahí en una camilla de ese hospital, yo lo vi que cuando recibió el tratado lo soltó, lo dejó caer en el piso. Y fíjense algo, cuando pudimos acercarnos, él estaba muy afectado. Era un joven y tenía, sin embargo, esta enfermedad. Y cuando pudimos hablarle de parte de Dios, el Señor nos trajo una palabra de ciencia y él
él fue impactado por esa palabra y recibió el evangelio. Y cuando yo levanto el papel, tenía el mismo versículo que yo le había hablado. Entonces, cuando se lo mostré, él se quedó impresionado porque fue una forma de afirmar lo que el Señor ya le había confiado. Entonces, yo no estoy descartando esos instrumentos. Lo que estoy diciendo es que el instrumento no puede sustituir la vida. El instrumento no puede sustituir la capacidad del Espíritu en nosotros. Lamentablemente, a veces confiamos más en el instrumento que en la vida que se nos ha impartido. Déjenme ver, creo que aquí tenemos. No se trata de repartir algo, sino de impartir a alguien. Impartir a alguien nada más. Lo que muchas veces pasa cuando, por ejemplo, se reparte comida. Ok. Es tal cual. Estamos llamados a calmar el hambre de las personas. Jesús lo hizo. ¿Recuerdan cuando estaba la multitud? Pero nunca él sustituyó la vida por algo temporal, algo que siempre va a ser necesario, pero no le resuelve su condición de eternidad. Siempre ese algo que podemos entregar es algo pasajero, temporal, que puede cambiar la condición, pero nunca va a cambiar su posición delante de Dios. O está muerto o está vivo, o tiene la vida o no tiene la vida, como el mismo Señor lo dijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es sencillo como eso. Okay, entonces, decíamos entonces, el Evangelio no es Jesús mejorando nuestra vida, no es una mejor calidad de vida, eso se nos quiere vender ahora en muchos lugares, o detrás de muchos púlpitos, un mejoramiento de vida, un pensamiento positivo. El Evangelio es mucho más que todo eso. No es una mejor calidad de vida, no es el mejoramiento de Adán, no es la cura de Adán, no es la salvación de Adán. Y ojo con esto, ¿verdad? Porque Dios no quiere salvar a Adán. ¿Sí? La cruz no deja pasar a Adán al otro lado. No es la salvación de Adán. El Evangelio es salvarnos de Adán. O sea, en primer lugar, lo que viene a ser el Evangelio en nuestra vida no es salvarnos de algo, es salvarnos de nosotros mismos. Sí. Hay una escena que se nos ha vendido, y es que hay un niño en un lugar donde va a cruzar el ferrocarril. Entonces, la salvación la proyectaron de esta manera. Jesús corriendo, ¿sí? Saca al niño de las vías del ferrocarril y él pone su vida para que el niño viva. ¿Sí? Y esa es una imagen romántica de la salvación. Pero ¿cuál es realmente la salvación? Es Jesús yendo donde está ese niño, abrazándolo y muriendo los dos en la cruz, para que surja una nueva criatura, conforme a la imagen de Dios. Por eso es que él le dice a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es una invitación, no es una invitación a mejorar nuestra vida, es una invitación a la cruz, para que Cristo sea expresado a través de nosotros. Por eso es que el inicio de este evangelio, el inicio de nuestro caminar en el reino de Dios, tiene que ver con un nuevo nacimiento. Amén. No sé si se entiende, por favor. Ok, salvarnos de nosotros mismos. Sí, tal cual. Y ya vamos a entenderlo por qué. Ok, entonces, no es la salvación de Adán, es salvarnos de Adán. El evangelio es la vida de Dios siendo impartida en un hombre que, aunque tiene signos vitales, delante de Dios está muerto. El evangelio no es una pastilla para que nos sintamos mejor, es la operación en donde fuimos declarados muertos, ¿sí? Y se nos dio una nueva vida. Si Adán, este género adámico no tenía esperanza, si Dios hubiese tenido esperanza en el hombre, no tendría sentido que él hubiese enviado a su hijo.
no tendría sentido que él hubiese enviado a su hijo. Si Adán hubiese podido ser mejorado, en vano Cristo vino a esta tierra y dio su vida por nosotros en la cruz. Porque debemos entender que nosotros éramos Adán. No sé si lo vimos la semana anterior, pero algunas personas dicen, pero ¿yo qué tengo que ver con el pecado de Adán? Porque yo tengo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Y la palabra dice que por causa de uno, por causa de la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Porque el pecado no solo es una acción, sino es una naturaleza. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros, pero también dice, pero por causa de la obediencia de uno, y esto es Cristo, ¿sí? Todos nosotros en él fuimos constituidos justos o justicia de Dios. ¿Sí? Porque vamos a entender esto. O sea, no es que nosotros, no es que pagaban justos por pecadores, no es que nosotros tenemos que pagar por el pecado de Adán. No, nosotros éramos Adán, porque hay un principio creacional que siempre se respeta a lo largo de las Escrituras, y es que todo reproduce conforme a su género. Vayan conmigo, por favor, Génesis 1:12, mientras yo veo aquí un par de preguntas. Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán, el espíritu que había. Así es. Ok. Génesis capítulo 1 y verso 12. Tal vez usted esté pensando, ¿y qué tiene que ver esto con lo que hacemos nosotros semana a semana en la iglesia, en las calles? Tiene todo que ver, porque si no entendemos que lo que portamos es vida y no es cumplir una serie de actividades, entonces pudiéramos administrar mal lo que se nos ha impartido. Pudiéramos funcionar como una ONG, como una fundación, pudiéramos funcionar todo menos como iglesia. Entonces, miren lo que dice, Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, atienda al principio creacional. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Miren, siempre el principio creacional, a través de una semilla viene la reproducción y la multiplicación hasta llenarlo todo. Dios no creó un pueblo, Dios creó a un hombre como la semilla desde la cual nacería la humanidad. De hecho, Adán tiene esa connotación, ¿verdad? Ahí no está hablando de un nombre que representa tan solo una persona, sino a un género, ¿sí? A un género, ¿ok? Entonces, cuando aquí vemos este principio actuando, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Es interesante, ¿verdad? El principio creacional. Usted puede contabilizar cuánto fruto hay en un árbol. Sí, pero no puede contabilizar cuánto fruto hay en una semilla, porque es exponencial. Esto es clave, entender esto. ¿Por qué? Porque cuando usted le está predicando a alguien que nadie da un centavo por él, usted no sabe cuánta gente hay detrás de esta persona. Usted puede contabilizar cuánta gente hay debajo del puente, pero no puede contabilizar cuánto fruto hay dentro de la semilla, ¿sí?, que usted está depositando en el corazón de esas personas. De ahí ese crecimiento es exponencial. Jesús impactó la vida de 12 personas, pero ahora son millones. Sí, eso es importante que lo entiendan. Es un principio creacional. Y a veces nosotros nos desanimamos porque de pronto le estamos predicando a los mismos 5 de hace un año. No, porque no estamos viendo con los ojos de Dios. Dios creó no un pueblo, Dios creó a un hombre y en ese hombre puso la semilla para que su gloria sea expresada en toda la tierra. Entonces, miren lo que este principio, ¿verdad? Dice, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y esa expresión es clave, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, antes de la caída, Adán portaba el género Dios. Ojo, Adán no era Dios, pero fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó a los animales, Él habló a la tierra y dijo, produzcan la tierra seres vivientes. Pero cuando Dios creó al hombre,
Él se habló a sí mismo, es decir, sacó de sí mismo y fue creado al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? El hombre no sale de la tierra. El cuerpo físico sale de la tierra, pero el hombre como ser espiritual sale de Dios. Salió de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Él. Entonces, desde este principio, desde este inicio del hombre, ¿sí? El hombre estaba llamado. ¿Cuál era la función del hombre? No solo llenar la tierra de hijos, sino llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Llenar la tierra del género Dios, porque portaba su naturaleza. Todo lo que se reproduciría a partir de ese género, ¿sí? No solo que conocería a Dios, sino que daría a conocer a Dios en toda la tierra. Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando Adán cae en pecado? Esa naturaleza es cambiada en él. Ahí hay un cambio de género. Es la única vez en la escritura que usted ve un cambio. Esto es lo que los científicos han querido demostrar. Darwin en su teoría de la evolución, me parece que es. Sí, entonces ha querido demostrar que un animal puede cambiar su género, puede cambiar qué sé yo, no solo su forma, sino su género, pero él nunca lo pudo demostrar esto. De hecho, Darwin mismo en sus escritos habla de una inteligencia superior a la cual nosotros conocemos como Dios, porque si bien es cierto, el animal puede adaptarse al medio o al hábitat, no puede mutar sus genes, no puede mutar su género. Sí, se entiende. Entonces, todo lo que reproduciría Adán como género después de la caída sería en función de un género corrupto, a lo cual le llamamos naturaleza pecaminosa. Lamentablemente, puede sonar duro lo que voy a decir, ¿verdad? Pero todo lo que nació después de la caída, todos los hijos que le nacieron a Adán después de la caída, aunque tenían vida biológica, nacieron muertos, entre ellos usted y yo. Porque éramos nosotros el incremento de Adán o la cosecha de Adán. No importando si usted es apellido Ayo, si usted es apellido Alvarado o Brabrión, no sé si ese es tu apellido, no importando, yo soy apellido Santander, todos veníamos de un mismo padre terrenal que es Adán. Por lo tanto, no éramos nosotros quienes pagábamos por la culpa de otro, nosotros éramos Adán según su género. Por eso en Génesis 5:3, si usted lo puede revisar, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Se da cuenta, ya no es a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de un hombre caído. Conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces, todos los hijos de Adán nacieron muertos, porque nosotros éramos conforme a su imagen y semejanza y conforme a su género, al género adámico. Por eso, cuando el Hijo de Dios, cuando Cristo, el postrer Adán, fue engendrado, él no fue engendrado por carne o sangre de hombre, de humana, porque ustedes saben que la parte del hombre es la que identifica el ADN y la característica del recién nacido, del feto, o sea, de la nueva criatura, ¿verdad? Pero cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, fue puesto, por el Espíritu Santo en una mujer virgen, por lo tanto, Él es la reincorporación del género Dios en esta tierra. Él es la encarnación de Dios en esta tierra, ya no según el género adámico, sino según el género Dios. Amén. Por eso es María, es la madre de Jesús, pero no es la madre del Hijo de Dios. Ese es el error de los católicos, ¿verdad? Si hay aquí alguien católico, tiene que revisar esa oración.
Santa María, Madre de Dios. La creación no puede ser madre del Creador. ¿Sí? El hombre no puede estar por encima de Dios, pero cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, no fue engendrado por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad del Espíritu del Padre. Él reintrodujo el género Dios en esta tierra. Y todo lo que ahora está en Cristo, todo lo que ahora está en Cristo es conforme a la imagen, semejanza, sustancia y género Dios. Por eso 2 Corintios 5:17 es clave. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y esa nueva criatura no es una expresión temporal. No es que ayer se convirtió, entonces ya mañana ya no es tan nuevo. No, porque esa expresión nueva criatura habla de otra naturaleza, de una naturaleza que no es temporal, que no es terrenal, sino celestial y eterna. Habla de otro género. ¿Sí? Nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Déjenme ver. Adán se convirtió en... sí, eso, amén, amén, amén. Okay. Entonces, Juan 1:13 lo dice de esta manera, acerca de los que estamos en Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros somos una nueva creación, una nueva raza, si lo podemos ver así, porque nuestro linaje no es conforme al hombre, no es conforme a Adán, sino está en Cristo. Quienes no han entendido esto buscan de alguna manera conectarse con los judíos para lucir tal vez más espirituales o qué sé yo, y se conectan, tratan de conectar su apellido con algún apellido judío y creen estar en una posición mayor porque de pronto tienen alguna ascendencia judía, pero nuestra ascendencia es Cristo Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, no hay nada en esta tierra que pudiéramos envidiar, porque ¿qué posición más alta podemos tener que la que tenemos ya en Cristo Jesús? ¿Ok? Por eso la Escritura declara que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, que aunque nosotros traíamos la imagen del hombre terrenal, ahora en Cristo traemos la imagen del celestial. Y aquí no habla solo de dos lugares, cielo y tierra, aquí habla de una naturaleza distinta, la naturaleza celestial, ¿sí? Que es muy superior a la naturaleza terrenal. ¿Sí? Entonces, cuando atendemos a esto, entendemos que lo que nosotros llamamos cosecha, que es el resultado de predicar el evangelio, o a lo que nosotros le llamamos evangelismo, lo que ahora entendemos como cosecha, no es otra cosa que el incremento de la semilla de Dios en la tierra. Es el incremento de lo que Dios sembró en esta tierra. ¿Sí? Lo que el Padre sembró es Cristo. Él es la semilla. Y el incremento de esa semilla es lo que nosotros llamamos cosecha. Todo en la Biblia tiene que ver con una cosecha. ¿Sí? Y al final lo que vemos es el Padre recogiendo su cosecha, que es el incremento de la semilla que Él sembró, la vida del Hijo. Todo lo que está en Cristo es la cosecha, el incremento de la semilla que el Padre soltó en esta tierra. Juan capítulo 12 y 24 dice Jesús acerca de sí mismo: de cierto os digo que si el grano de trigo, refiriéndose a él, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces la cosecha no se mide en función de números. La cosecha siempre será medida en función de fruto. Amén.
Por eso es que usted no debe de deslumbrarse por los resultados numéricos, porque lo que el Padre viene a recoger no son números. Lo que el Padre recoge es el incremento de lo que Él sembró. Él recoge fruto. Nada que no tenga la vida de Cristo, y por favor, esto que les quede bien grabado, nada que no tenga la vida de Cristo es contado por Dios como parte de su cosecha. Podemos llenar estadios, no tenemos nada en contra de las multitudes, pero el Padre viene a recoger el incremento de su semilla. Todo lo que no está en Cristo no es contado por el Padre. Obviamente, el fruto va a traer una multiplicación. Por eso el orden creacional es importante. Génesis 1 dice que fructificar, multiplíquense y llenen la tierra. Pero nunca los números deben estar por encima del fruto. Si hablamos en términos numéricos, pudiéramos decir que el ministerio de Jesús entonces fue un fracaso. El ministerio de Jesús no nos dejó un edificio lleno de miles de personas, nos dejó 12, ¿sí? 12, que los 11 estaban llenos de su vida y esparcieron esa vida como fruto a toda la tierra. Vemos que esta vida, que este fruto, luego se multiplica en la iglesia primitiva. Por supuesto que sí, se convierte en 2000, 3000, pero es a partir del fruto. Porque, miren, el hombre ha tratado de reproducir vida, pero no puede hacer una manzana con la textura, con el sabor de una manzana, pero no puede replicar vida porque no puede reproducir semilla. Es un atributo que solo Dios lo ha dejado para sí mismo. No sé si me hago entender. Entonces, si entendemos el evangelio como eso, como la impartición de vida, el fruto está garantizado. Nuestra misión no es llenar un lugar de gente, nuestra misión es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, y eso solo se hace a través de la impartición de su vida en la gente. Alguien dijo, no sé si fue Palau, dijo, no ames las multitudes, ama a cada persona. Si nosotros impartimos su vida en cada persona a través de la expresión del amor de Dios, entonces las multitudes serán la añadidura. Ok, entonces, nada que no tenga la vida de Cristo es contado como parte de la cosecha de Dios. Luego trataremos esto más a fondo, el tema de la cosecha, pero por ahora no. De acuerdo a Jesús, Jesús dijo esto, y esta es una expresión categórica, es absoluta. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, el evangelio no consiste en el perdón de los pecados seguido por el esfuerzo humano. No es que un día me arrepiento, hago una oración y luego ahora tengo que esforzarme para ser como Jesús. Ese es el engaño más grande de la religión. Les voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si usted siembra una semilla de naranja? ¿Ok? Pero luego, en el tiempo, usted ve que en lugar de recibir la cosecha, porque la semilla debe morir y debe crecer y producir un árbol, y ese árbol da fruto, pero lo que usted ve más bien que le entrega a la tierra, ¿sí?, es la tierra queriendo ser naranja. O sea, es absurdo. O sea, la tierra jamás pudiera ser naranja. Lo que usted busca es el incremento de la semilla que sembró. Entonces, el evangelio no tiene que ver con una fotografía instantánea en donde yo me arrepiento y luego, después de esa escena, yo ahora quiero ser como Jesús. No es el esfuerzo de la carne para producir algo espiritual, o no es el esfuerzo del hombre para producir algo divino. Eso más bien es religión. No, más bien es todo lo contrario. Es la disminución del hombre para que la semilla pueda crecer y expresarse a través de mí. Entonces no es en los 5 pasos para ser como Jesús. No,
Es más bien un solo paso, a la cual lo conocemos como la obra de la cruz, en donde nosotros menguamos para que Cristo crezca. Yo creo que con eso respondí la pregunta anterior. Me acaban de preguntar, ¿el arrepentimiento es un proceso? No, en este sentido, la cruz, el arrepentimiento en primer lugar no es algo que se gesta en el hombre, es un escenario que Dios mismo dispone. Por eso las personas que dicen, yo mañana me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo hoy, no, en primer lugar no sabes si tienes mañana. Y en segundo lugar, esa oportunidad de arrepentimiento es un escenario provisto por la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de un proceso de renovación de nuestra mente, en donde nuestro corazón está rendido al Señor, y ese proceso de renovación de nuestra mente, sí, es un proceso que nos tomará toda la vida. Pero no es que yo me voy arrepintiendo poco a poco de las cosas que hice ayer, no, porque el arrepentimiento me lleva a una estación que es un suceso llamado el nuevo nacimiento. Desde ese nuevo nacimiento, la vida de Dios entra a operar en nosotros y es la vida de Dios la que va renovando nuestro entendimiento, ¿sí? Renovando nuestra mente hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Ok? No sé si tenía otra pregunta por aquí. Justo eso leí, el Evangelio no son malas noticias de miedo, de fuerza, de cansancio, sustos. Ok. El ladrón que murió al lado de la cruz de Jesús se arrepintió y el otro no. Sí, no sé si es pregunta o es afirmación. Sí, es tal cual. Por eso es que no vemos que no es por obras, es porque él rindió su vida al Señor, le reconoció como el Señor. Lamentablemente es conocido por nosotros como el ladrón de la cruz. Y ese es el problema de dejar el rendir cuentas al Señor hacia el final de nuestra vida. Primero, no sabemos si tendremos la oportunidad. Y segundo, el legado que dejamos a nuestra familia o el nombre que dejamos no será el mejor. Si bien es cierto, la gracia nos puede alcanzar, la gracia nos puede liberar de todo esto, no es menos cierto que el pecado deja una consecuencia. Sí. Hombre que murió junto a Jesús en la cruz, el nombre con el cual nosotros lo conocemos es de el ladrón. ¿Me hago entender? Entonces no solo estamos llamados en esta tierra a en alguna oportunidad o en una estación de nuestra vida rendir nuestro corazón al Señor y no importa lo que hice o no importa a quien dañé, no. Nosotros estamos llamados a ser la expresión de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Ok, entonces, decíamos, el Evangelio no es el perdón de pecados seguido por el esfuerzo humano. El Evangelio es la vida de Cristo creciendo en nosotros y nosotros disminuyendo para que Él pueda ser expresado. Por eso esa oración, Señor, dame más de ti, puede ser una buena intención, pero es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios no viene en cuentagotas, Dios no viene poco a poco a tu vida, no. La oración que procede en el nuevo pacto es, Señor, toma más de mí para que tú puedas llenarlo todo en mi vida, para que yo pueda expresar la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Amén. Entonces, el Evangelio no es la imitación de Cristo en la carne, sino la impartición de su vida, poder, capacidad en nosotros para darle a conocer. Véase la mano derecha que tiene ahí, ¿verdad? Imagínense que la mano suya pudiera hablar en algún momento. Imagínense que la mano suya le diría, quiero ser como tú. O sea, eso no sería absurdo. ¿Qué usted le respondería? O sea, no puedes ser como yo porque ya eres parte de mí. Eres la expresión de mí. Esto que suena absurdo es lamentablemente la condición en la que muchos de nuestros hermanos están. Ellos quieren ser como Jesús, no entendiendo que ya son la expresión de Él en esta tierra. Son la expresión de la vida de Dios en esta tierra. Lo que sí tiene que hacer la mano es rendir su voluntad
para que la cabeza, ¿sí? O la voluntad de su cabeza sea expresada a través de ella. Entonces no es que la mano tiene que hacer tantas cosas para llegar a ser como yo. La mano tiene que vivir rendida a mi voluntad para que ella exprese, ¿sí? Todo aquello que yo quiero hacer. No sé si se entiende. Es una posición de descanso. No es una posición en donde tenemos que hacer cosas para ser como Jesús. No. Es una posición de descanso en donde yo rindo mi voluntad para que su voluntad se exprese a través mío. ¿Se entendió? Ya, ok. Estaban hablando de arrepentimiento o remordimiento. Sí, no quise profundizar tanto en este tema, porque cuando se entiende naturaleza vamos a dejar de preguntarnos esas cosas. Yo sí te diría que mucho se confunde, ¿verdad? ¿Por qué si es que hay alguien que ha recibido la vida de Dios o es contado como un hijo de Dios, por qué sigue pecando? ¿Por qué sigue proyectando una naturaleza errática o por qué sigue practicando ciertas cosas? Te voy a decir, hay dos escenarios. El primero es que esa persona no haya nacido de nuevo, porque todo lo que atiende a la vida naturalmente va a dar fruto. Si usted siembra una pepa de mango en su casa, lo que usted va a esperar es que esa pepa no se quede así, que esa semilla no se quede así, sino que vaya creciendo, vaya madurando y en algún momento va a empezar a dar fruto. Si lo que nosotros hemos recibido vida, entonces lo que se espera es que esa vida crezca y dé fruto abundante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones, si descartamos el primer escenario, que pudiera ser que esa persona sí haya tenido remordimiento, pero realmente no haya nacido de nuevo, es decir, un genuino arrepentimiento, ¿qué es lo que pudiera pasar en un segundo escenario? Lo que pudiera pasar, y esto es ya no un hombre natural, porque la Escritura declara que existen tres tipos de hombres. El hombre natural es aquel que no ha conocido a Dios, que no tiene la vida de Dios, pero usted tiene un segundo tipo de hombre, que es el hombre carnal, que habiendo conocido al Señor, que habiendo nacido de nuevo, sigue siendo gobernado por la carne. Y este hombre carnal es aquel que descuida, no cultiva su relación con Dios, entonces la naturaleza que le gobierna es la naturaleza de la carne. Usted, el mismo ejemplo, sembró la pepa de mango, pero se olvidó de la pepa de mango. Más bien lo que hace es cultivar otra semilla. Entonces, la naturaleza que alimentes en tu vida o la relación que cultives en tu vida es la que dará frutos a través de ti. O puedes dedicarle tu vida a cultivar la carne, o puedes dedicarle tu vida a cultivar el espíritu. Lo que cultives o lo que alimentes será aquello que produzca fruto en tu vida. Por eso Pablo, cuando habla de las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, da una serie una lista de todas las obras que no son otra cosa sino la expresión de una naturaleza que ha sido cultivada. Pero luego habla del fruto del espíritu. ¿Qué es lo que estamos evidenciando en nosotros? Aquello que alimentamos. ¿Sí? Aquello que alimentamos. Si yo quiero manifestar el fruto del espíritu, entonces lo que alimento es la vida del espíritu. Pero si lo que hago es descuidar la vida del espíritu y alimento la carne a través de lo que veo, a través de lo que oigo, ¿sí? Entonces lo que voy a manifestar hacia afuera son las obras de la carne. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, no se trata de qué hago para ser como Jesús, se trata de qué naturaleza es la que estás cultivando. Y cuando digo cultivar una naturaleza, estoy hablando de si tenemos una genuina comunión con Dios o no la tenemos. Si nosotros tenemos una comunión con el Señor y participamos de ese pan de vida diariamente, entonces el fruto se manifestará. Pero si lo que hago es comer de ese pan una vez por mes o una vez por semana, entonces lo mismo le pasa al cuerpo humano cuando come una vez por semana. Se debilita y se enferma.
¿Ok? Entonces, ¿por qué, por qué hay muchos hermanos nuestros queriendo ser como Jesús y no entendiendo que son la expresión de Cristo en la tierra? Son un miembro de su cuerpo. Porque no han entendido que se trata de vida, de una naturaleza que necesita ser cultivada. Entonces, por esta causa es que vemos como para ellos la oración es una carga, el congregarse es una carga, es una actividad que deben de cumplir y no una vida que deben de cultivar. ¿Cómo usted sabe que está siendo eh, permeado por esta expresión de religiosidad? Porque hay muchas personas que ahora en cuarentena anhelan congregarse o anhelan ir al edificio porque extrañan la actividad. Pero sí, pudieran extrañar la actividad, pero no se trata de extrañar la actividad, sino de tener una relación con Dios. Hay algunos que les ha dado ahora como este síndrome de abstinencia, que están así como que quieren salir corriendo al edificio. No, si tú tienes una relación con Dios, eso es lo que te llena, sea en el edificio, sea en tu casa. Nos congregamos es para ser edificados como un cuerpo, pero no encontramos a Dios en ese lugar, sino que Dios está precisamente en todo lugar en donde hay alguien que le busca. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay gente que se santifica por causa de la actividad, digo santificarse por causa de la actividad, cuando tiene que servir o cuando tiene que predicar. Eso lo hace un religioso porque ama la actividad, pero un hijo de Dios que ama a su padre vive en santidad por amor a él. Entonces podemos llevar la actividad a un estatus de Dios, porque entonces adoramos la actividad en lugar de adorar a Dios. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahí caemos fácilmente en el activismo religioso. Tengo que hacer para ganar favor de Dios. Y usted no tiene que hacer nada para ganar el favor de Dios, porque fue el favor de Dios el que lo colocó como miembro del cuerpo de Cristo y le dio una asignación. Entonces, el amor de Dios no se incrementa por las cosas que hacemos, ni disminuye por las cosas que no hacemos. El amor de Dios nos alcanzó y usted ni yo podemos hacer nada para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. Desde el conocimiento de ese amor, servimos a nuestro Padre. El ser servidor es una actitud, pero el ser hijo es una naturaleza. Usted no obtiene su identidad desde el servicio. Usted obtiene su identidad desde la relación que tiene con el Padre. Hay una parábola que es muy conocida por nosotros. Está bien, Orlando, estamos bien con el tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? Me avisas, ¿ok? Hay una parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo. Les sugiero que dentro de esa parábola hay otra parábola, la parábola del cerdo pródigo, del chanchito pródigo, como usted lo quiera llamar. Y es que resulta que cuando el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre, se acuerda que él estaba con los chanchos, con los cerdos, ¿verdad? Fue con un amigo cerdo que se había hecho en ese lugar. Entonces, cuando el padre le cambia las vestiduras, lo calza, le da anillo de autoridad, lo sienta al cerdito junto a la mesa con él, con el hijo pródigo. Pero pasaron los días y entonces el cerdito piensa, en la casa de mi padre había muchos lugares en donde yo podía estar jugando en el lodo. Había muchos de estos lugares en donde yo podía ensuciarme. Entonces volveré a la casa de mi padre para hallar ese fango. ¿Cuál es la ilustración de esta parábola? Que no está en la Biblia ni nada parecido, pero ¿cuál es la ilustración? Así como el hijo volvió a la casa del padre porque por naturaleza es hijo, así el cerdito pródigo o el cerdo vuelve al fango porque es su naturaleza. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque a menos que no se imparta la vida de Dios en las personas, volverán a lo que es natural para ellos. Porque la naturaleza es gobernante en una persona. Sí. El hijo pródigo, fíjense esta expresión, hijo pródigo.
Hijo es su naturaleza, pródigo es su condición. La condición puede variar, la circunstancia puede ser temporal, pero la naturaleza no. Por eso cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, no solo cambió nuestra condición, no vino a cambiar nuestra circunstancia, Él vino a darnos una nueva naturaleza para que volvamos a la casa del Padre. La palabra de Dios dice que el perro vuelve a su vómito y el chancho al lodo, ¿okay? Porque operan conforme a su propia naturaleza. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Jeremías 13:23 dice, ¿acaso puede el etíope, el negro, la raza negra, acaso puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Así tampoco pueden ustedes hacer el bien habiendo sido acostumbrados a hacer el mal. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías? Precisamente, cada uno atiende a la naturaleza que le gobierna. El evangelio entonces no solo es un cambio de hábitos, el evangelio es un cambio de hábitat. La tarea del evangelismo es entonces la impartición de la vida de Dios para ser trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Esto es importante, esta palabra traslado es mucho más fuerte, esta expresión, que ser liberado, o sufrir una liberación de demonios. Creemos en la liberación de demonios, el Señor nos envió a echar fuera demonios, pero la liberación de demonios es el desalojo de los demonios de la vida de una persona. Pero la predicación del evangelio, la impartición de vida, no solo se reduce al desalojo de demonios. La predicación del evangelio lo que produce es un traslado de reino, es el cambio de posición de una vida desde la oscuridad hacia la luz, de la muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Dios. O sea, el evangelio es un traslado, es un cambio de posición. Un traslado de reino es mucho mayor a una liberación de demonios. La liberación es el desalojo, como decíamos, del demonio de la vida de una persona. Sin embargo, el evangelio es el traslado, el posicionamiento de alguien que estaba muerto, de alguien que estaba perdido, ¿sí? Es posicionado en Cristo. Desde esa posición, el demonio no puede alcanzarlo. Es mucho mayor. Lo primero es un cambio de condición. Lo segundo es un cambio de posición. Es un cambio de posición. Si nosotros como hijos de Dios entendiéramos desde la posición en la que estamos, todas las cosas, entonces entenderíamos cuál es el poder y la autoridad que estamos llamados a manifestar en esta tierra. En algún momento quisiera poder hablarles de la lucha espiritual para que podamos entender más profundamente esto. No sé si hasta ahí tienen preguntas, creo que hay unas 3. Vuelve a su naturaleza, wow, ahí viene lo que dijo que el pecado no es una acción, sino es una naturaleza, tal cual. Ok. Entonces, nosotros podríamos funcionar como fundación, como un centro de ayuda social, pudiéramos ser repartidores de algo, de medicina, de alimentos, todo eso está bien, estamos llamados a hacer todo esto, pero como decíamos la semana anterior, todo esto es maquillar al muerto. Si ellos no han recibido la vida de Dios, entonces lo que estamos haciendo es solo temporal y no tiene trascendencia de eternidad. Porque debemos entender que a menos que ellos reciban la vida, todo lo que hagamos, todos los programas que pudiéramos implementar, lo haremos con gente muerta. Suena duro, pero es la verdad, es su verdadera condición espiritual. Todo esto puede ser un instrumento, pero nunca debería ser el fin. El mundo no es salvado por medio de obras de caridad. El mundo es salvado por medio de la predicación del evangelio. El evangelio es el poder de Dios, recuerden siempre, es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Alguien pudiera decir, sí, pero solo predicando. Sí, porque el evangelio es suficiente.
Si se predica el Evangelio tiene la capacidad de Dios para prosperar primeramente el entendimiento en esas personas, no solo para que puedan recibir algo, sino para que puedan recibir a alguien y desde la mente de Cristo ellos puedan ser productivos. No estoy diciendo otra vez que no debamos calmar el hambre, pero nunca debe sustituir esto, la verdadera hambre y sed que ellos tienen, que es del pan de vida eterna. Sí, y es la única forma que saciarán su hambre y su sed, conociendo a Cristo. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. O sea, Dios no tiene un plan B. Dios no tiene varias opciones. Dios estableció el Evangelio como la capacidad para salvar, para dar a conocer al mundo su salvación. Y esto es interesante que lo comprendamos desde la obra consumada de Cristo en la cruz, porque nosotros no estamos salvando al mundo, no estamos sanando a los enfermos. Ya Dios salvó al mundo, es una obra consumada, ya Dios salvó, ya Dios sanó, ya Dios trató el pecado del mundo cuando Cristo vino a esta tierra y dio su vida en la cruz. Él dijo, la expresión última de la cruz no es continuará, la expresión última de la cruz es consumado es, hecho está. La tarea de la iglesia es anunciar al mundo lo que ya fue consumado en la cruz. Amén. Entonces el mundo no se pierde por falta de un Salvador. El mundo no se pierde porque la obra de Cristo no fue completa. El mundo se pierde porque no ha conocido al Salvador. Por dos razones. O porque la iglesia ha callado, o porque habiendo escuchado la palabra de Dios, el mundo decidió más bien abrazar las tinieblas, como lo dice Juan en el Evangelio de él, según él. Entonces, Jesús dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esto afirma lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, la predicación del Evangelio consiste en la impartición de la vida de Dios a través de su cuerpo, que es la iglesia. Dios se imparte a través de su palabra. La palabra de Dios no está separada de él. El órgano reproductivo de Dios es su boca, porque Dios crea todas las cosas a través de su palabra. ¿Sí? Dios crea todas las cosas a través de su palabra, porque su palabra porta su ADN. Usted no ve en la creación a Dios haciendo algo, sino a través de su palabra. Cuando Él suelta su palabra, todo lo que Él ha llamado a la existencia es. Por eso es que decimos que el Evangelio es suficiente, es el poder de Dios, la capacidad de Dios, porque cuando una palabra ha salido de la boca de Dios y es expresada a través de nosotros, entonces todo por lo cual Dios ha enviado su palabra no regresará a Él vacía, sino que hará todo aquello por lo cual Él la envió. Amén. Tenemos aquí 2 preguntas más. Hoy día no han tenido muchas preguntas, ¿no? Bien, a ver, aquí dice, ¿a qué se refiere la casa vacía en la Escritura cuando dice que fueron expulsados demonios una persona, pero después esta misma persona vuelvan otros demonios a esta casa? Ya. Déjame terminar un poquito con esto nada más y te respondo. Entonces, decíamos entonces donde la palabra de Dios, no los versículos, que no es otra cosa, pero es diferente. La Biblia puede ser alterada. De hecho, tenemos 1000 versiones ahora de la Biblia, porque es tinta en un papel. La palabra de Dios es espiritual y desde la palabra de Dios podemos interpretar por el Espíritu la Biblia. No sé si me hago entender. Entonces, cuando la palabra de Dios, que es espíritu, cuando la palabra de Dios es predicada, ahí se está manifestando la vida de Dios y a eso le llamamos evangelismo. ¿Ok? Entonces, no es tomar un libro y leer los versículos, no.
es la vida del Espíritu revelándonos las Escrituras, y desde esa revelación impartimos la vida de Dios a través de la palabra. ¿Ok? Entonces nos decía, por eso Pedro y Juan, camino al templo, le dijeron al cojo: lo que tenemos, ¿sí?, la vida que portamos, esa te la entregamos, ¿sí? Inmediatamente fue restaurada su vida, espíritu, alma y cuerpo. Orlando nos preguntaba a qué se refiere cuando dice que la casa quedó vacía y vendrán otros 7 peores y todo esto, ¿verdad? Y la condición postrera será peor. Está hablando precisamente de que en el tiempo en donde Jesús soltó esta palabra, el echar fuera demonios era eso, era el desplazamiento de los demonios, el echar a los demonios de la vida de una persona, ¿sí? Pero hasta cuando el Espíritu Santo no venga a morar en esa casa estará vacía, ¿sí? Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, impartimos la vida de Dios desplazará toda operación de tinieblas. No solo echará fuera demonios, no solo echaremos fuera demonios, sino echaremos fuera la ignorancia o las tinieblas, que es distinto. Porque ¿dónde se alojan los demonios? En cualquier lugar en donde exista ignorancia, o es lo mismo, tinieblas. El demonio se empodera en la vida de un hombre cuando en el hombre opera un engaño, mentira. Por eso el Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros impartimos la vida de Dios, discipulamos a las personas, lo que estamos haciendo es desplazar a las tinieblas o al sistema de ignorancia en la vida de las personas para que los demonios ya no tengan parte con ellos. ¿Sí? No sé si se entendió, ¿ok? Entonces, quisiera ir rapidito a este otro punto. Tú me avisas, Orlando, si tenemos tiempo todavía. Sí, pastor, yo creo que no sé, no sé si podemos estar a unos 20 minutos más. No sé, usted me dice. Por mi lado, dale, porque la verdad es que me queda mucho material que quisiera compartirles, pero no sé si tú me autorizas, está bien. No, Si tú me dele autorizas, está nomás, bien. entonces nomás, hasta la hora. Perfecto. Sí, Ok. sigamos nomás, dele. El Evangelio como vida, entonces, es espontáneo y natural. El Evangelio como vida, todo lo que atiende a la vida debe ser espontáneo y natural. Ninguno de los que estamos acá nos concentramos e hicimos fuerzas para crecer. No, el crecimiento debe ser espontáneo y natural. Lo que sí debemos procurar es una buena nutrición. Entonces, si somos participantes de Cristo como vida, si cultivamos esta vida, entonces va a ser espontáneo y natural el crecer y el expresar esa vida. Entonces, por eso podemos decir que el evangelismo es espontáneo y natural. Si lo que recibimos del Padre es su naturaleza, predicar el evangelio, que no es otra cosa que expresar su vida, debería ser lo natural en todo hijo de Dios. Es natural para todo hijo dar a conocer a su Padre. Si usted se fija, muchos de los rasgos que usted tiene físicamente y aún en el área del alma, usted lo ha recibido de sus padres. Así también, como hijos de Dios, es natural, no es un esfuerzo de la carne, es natural, es espontáneo dar a conocer a nuestro Padre, no por lo que hablamos tan solo, sino por la naturaleza que expresamos. ¿Se entiende? Entonces, hijo, de hecho, hijo significa la continuación de la casa. Entonces, cuando la palabra nos llama hijos a nosotros, lo que nos está diciendo es que somos la expresión de la casa de Dios. Somos la expresión de la vida de Dios en esta tierra. Todo lo que concierne a la vida es espontáneo y natural. Así surge la predicación del Evangelio. ¿A partir de qué? A partir de la impartición y de la revelación de la vida de Cristo en nosotros. Un ejemplo escritural de lo que estamos hablando. Pablo dice, por ejemplo, y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que le predicase el Evangelio a los gentiles. Todo surge a través de la impartición y de la revelación de Cristo en nosotros. Un ejemplo escritural. María tiene mucha similitud con nosotros como iglesia del Señor. María nos dice
a través del testimonio de ella, que es perfectamente factible cómo un ser humano puede no solo alojar la vida de Dios, sino ser la expresión, ¿sí?, el alumbramiento de esta vida para que el mundo le conozca. ¿Se entiende? A través del embarazo de María, ¿sí?, la revelación que tuvo María de la vida que portaba, ella le dio a conocer o le dio a luz. Es exactamente lo mismo. Cada vez que predicamos el Evangelio, estamos dando a luz la vida que portamos. Si ustedes ven el Evangelio de Lucas, ¿sí?, fíjense, hace 2000 años, a través de María, el Hijo de Dios se dio a conocer. Así, en estos días, ¿sí?, hace 2000 años atrás, la iglesia es la expresión del Hijo de Dios, ¿sí?, cada vez que manifestamos su vida. María es la evidencia, como decíamos, de cómo un ser humano puede colaborar con Dios para no solo concebir su vida, sino para expresar su vida a través de la manifestación o la predicación de la palabra. El mensaje del Evangelio, entonces, es una palabra que sale de la boca de Dios para embarazarnos de su vida y para que le demos a conocer. Esa expresión, dar a luz, también es darle a conocer. La vida de Dios le fue impartida a María y la revelación en su interior de la vida que portaba alumbró en ella la voluntad, la palabra de Dios, e inmediatamente surgió en ella una predicación espontánea. Usted vea, ahora no tenemos el tiempo, pero vea Lucas 1, cómo cuando a María se le revela la vida que porta, empieza a predicar el Evangelio. Es impresionante. Entonces podemos entender ahí que predicar el Evangelio, ¿sí?, no es el resultado de haber hecho un seminario bíblico. Qué bueno si usted lo puede hacer, pero si usted no lo hizo, predicar el Evangelio, quédese tranquilo, porque la predicación del Evangelio es el fruto, es el resultado natural de dos cosas. Primero, haber recibido la vida de Dios, ¿sí?, haber sido impartida la vida de Dios en nuestro interior y que esa vida se nos revele. Si esa vida se nos ha revelado, es natural para nosotros predicar el Evangelio. María oyó la voz de Dios y esa voz se hizo carne en ella y el fruto de esa vida fue su predicación. Amén. Por eso es que usted puede ver cómo hay personas que pueden pasar años en un lugar congregándose y nunca le predican a nadie, porque aunque han escuchado mucho acerca de Dios, aunque han escuchado mucho acerca de Jesús, no se les ha revelado la vida que portan. El Evangelio no solo es entonces una actividad eventual, sino un estado permanente de plena conciencia de la vida que portamos. Un fluir constante de la vida de Dios en nuestro interior, ¿sí?, que fluye desde nuestro interior para darle a conocer. Por eso Juan 17:38 dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La revelación de Cristo en nosotros produce entonces su alumbramiento hacia el mundo. ¿Sí? Y con esto vamos a empezar a terminar. Entonces, por eso debemos determinar que la predicación del Evangelio no son solo palabras que salen de nuestra boca, sino es la vida de Dios impartida, ¿sí?, a través de su palabra hacia el mundo. Les decía que vamos a empezar a concluir con esto. El Evangelio es progresivo. El Evangelio es progresivo. Como todo lo que atiende a la vida, el nuevo nacimiento no es progresivo, es un suceso. ¿Sí? Es un suceso. Pero sí, el evangelio ya llevado a la práctica, sí es progresivo. Porque esta vida que hemos recibido debe crecer en nosotros al punto de absorber la nuestra. ¿Ok? ¿Cómo es que María pudo dar testimonio de que estaba embarazada? ¿Cómo es que pudo darle a luz si no había conocido varón alguno?
¿Cómo es que podía decirle a la gente que estaba embarazada? Sus palabras no tenían veracidad delante de los hombres naturales. Pero cuando ellos pudieron evidenciar que había un fruto que estaba creciendo en su interior, entonces todo el mundo puede dar fe de su estado. ¿Sí? Y es que cuando la vida de Cristo crece en nuestro interior, ya no necesitaremos tantas explicaciones o tantas palabras para dar a conocer a Cristo. Cuando el fruto que portamos no crece o no se hace visible, ¿sí? Entonces tenemos que convencer al mundo de la fe, de nuestra fe. Pero cuando Cristo es expresado como vida a través de nosotros, entonces, aunque no hablemos, le verán. No sé si se entiende. La mujer en los primeros días de embarazo tiene que contarle a todo el mundo que está embarazada. Algunos le creen, otros no le creen. Algunos le piden el test de embarazo. Pero cuando está cursando el 8º o el 9º mes de embarazo, no hay nadie que no pueda ver como evidencia su vida de lo que está hablando. Entonces, el evangelio no se trata de tratar de convencer al mundo, se trata de mostrarle al mundo, ¿sí?, la vida que portamos. Si esa vida ha crecido en nosotros, será evidente. ¿Sí? Entonces, no es solo hablar de Cristo, evangelizar. Evangelizar es mostrar a Cristo. Es su vida siendo expresada a través de nosotros. Nosotros no solo estamos llamados a ser la habitación de Dios, de hecho que lo somos. Estamos llamados a ser la manifestación de Dios en esta tierra. Hemos sido creados para expresar a Dios y a eso le llamamos darle gloria a Él. Glorificar a Dios no es levantar nuestras manos y decimos, te doy gloria, no. Glorificar a Dios es expresar su vida a través de nosotros. La palabra gloria es la palabra doxa, que no es otra cosa, 2 Corintios 3:18, lo ve de esta manera, no es otra cosa que verse al espejo y ver la transformación de nuestra imagen a la imagen de Cristo. Entonces, cuando pueden ver a Cristo en nosotros, estamos glorificando a Dios. Gálatas 1, y esto quisiera dejarlos como solo asentado nada más, porque tal vez lo pudiéramos ver después. Es el proceso de transformación mediante el cual le damos a conocer. ¿Cómo se expresa esta vida? Esto sí es un proceso. El nuevo nacimiento, como les decía, es un suceso, es algo que ocurre, es un evento, pero el darle a conocer este proceso de morir a nosotros mismos para que su vida sea expresada a través nuestro, sí es un proceso. ¿En qué consiste este proceso? 4 puntos importantes que podemos anotar. Número 1, Cristo revelado a mi vida. Cristo siendo revelado a mi vida. Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. ¿De dónde surge la predicación? De la revelación de Cristo en nuestro interior. Eso es lo primero. ¿Sí? Cristo siendo revelado en mí. Número 2, Cristo viviendo mi vida. Cristo viviendo mi vida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Este es otro estadio, otra estación, otra etapa de este proceso. Primero Cristo revelado a mi vida y luego ese Cristo absorbe mi vida y Pablo lo determina en esta expresión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí?
Es un proceso formativo, un proceso en donde cada vez yo menguo para que Él pueda ser expresado a través de mi vida. ¿Ok? Número 3. Por eso es que debemos entender que la obra de la cruz no solo es un suceso que ocurrió hace 2000 años, fue la crucifixión. Jesús no fue a la cruz al año 33. Jesús vivió crucificado, porque Él vino a esta tierra no a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad de su Padre. Él vivió crucificado y de hecho a los que le querían seguir les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. ¿Ok? La crucifixión sí, es el evento, pero la obra de la cruz es una obra eterna, ¿sí? A la cual todos nosotros estamos llamados, vivir para hacer la voluntad del Padre. Entonces Gálatas 2:20 registra esto, dice, con Cristo no estaré ni estuve, sino es un presente continuo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Número 3, veíamos Cristo siendo revelado en mi vida, Cristo viviendo mi vida, y número 3, Cristo formado en mi vida. Gálatas 4:19. ¿Se dan cuenta? Esto es progresivo. Gálatas 4:19 dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y este formado tiene que ver con estar completo, con estar perfectos. ¿Sí? No es la figura de un feto o de un neonato que no tiene, no sé si ustedes han visto cuando le toman, no es radiografía, cuando le toman el eco, ¿sí? Usted no ve, ahí no puede saber si se parece al papá o a la mamá. Es cuando ya sus rasgos están formados, cuando está completo, ¿sí? Es cuando usted puede determinar a quién se parece. Bueno, aquí está hablando Pablo en este capítulo 4 de los Gálatas, está hablando de una formación, de madurez. Dice que él vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Ok? Y número 5, ¿sí? Número 4, perdón. Cristo siendo manifestado a través de ustedes. Cristo ya siendo dado a conocer a través de ustedes. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Este proceso formativo, ¿sí? Que por el medio del cual Cristo es expresado a través de nosotros. Ahí entendemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor a su imagen. Amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna acotación. Dice, ¿a qué se refiere la casa vacía? Eso ya lo sigamos, pastor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es hoy y los valientes lo arrebatan. Valeria, Mateo 11:12. Sí, no sé si tengas algo más que acotar, Valeria, no entendí mucho tu comentario, o si es pregunta, no lo sé. Alguien que tenga alguna inquietud, Orlando, no sé si quieras aportar algo o preguntar algo. No sé si es claro. Sí, pastor. Sí me escucha, ¿no? Sí, me dice Elena Chan que si pudiéramos repetir estos, sí, no me gusta mucho llamarlo pasos, pero podríamos decirle etapas o estadios, ¿sí? Que solo describen un proceso formativo, ¿ok? Así como el proceso de la formación del embrión hasta dar a luz al niño, así también el crecimiento nuestro espiritual es hasta que Cristo sea formado en nosotros. Sí, es un proceso formativo. Decíamos, el primero, Cristo revelado en mi vida. El segundo, Cristo viviendo en mí. Cristo formado en mi vida y Cristo manifestado a través de mi vida.
la ilustración es un poco torpe, pero quisiera que me disculpen la torpeza, pero imagínense ustedes que una mujer en estado de gestación, ¿sí? El final de ese estadio es al 9º mes, en donde el niño ya formado puede salir del vientre de su madre, ¿ok? A eso se llama dar a luz o darle a conocer, ¿se entiende? Pero imagínense ustedes, yo sé que esto es imposible, pero imagínense ustedes que el niño no quiera salir. Entonces ese proceso de gestación, imagínense cómo luciría al mes 40. Sí. Ese niño no tiene la intención de salir, ¿verdad? Y entonces, como ha crecido tanto, absorbe la vida de su madre y ese es el proceso del Evangelio en nosotros, ¿sí? No se trata de mejorar nuestra vida, sino de que nuestra vida sea absorbida en Cristo para que Él pueda ser manifestado a través de nosotros. Amén. Esto no quiere decir que Cristo viene en un tamaño pequeño a nosotros, no. Esto quiere decir que la supremacía de Cristo, que el poderío de Cristo, que la naturaleza de Cristo absorba nuestra vida para que su expresión plena pueda manifestarse a través de nosotros. ¿Ok? Tienen aquí algunas preguntas y te paso, Orlando. Colosenses 3:4. Sí. No sé, pastor, cuando uno de este proceso de formación puede darse que una persona arrastre algo que impida la formación plena de una persona. Claro, como te decía, lo mismo que ocurre con un embarazo natural, ¿verdad? Algún descuido, la falta de cultivar esa vida, hace que el embarazo pueda darse problemas en el embarazo. Lo mismo, todo lo que atiende a la vida necesita ser cultivado. Este proceso puede verse truncado por muchos años o puede ser un proceso acelerado de crecimiento. Todo está en la medida de nuestra rendición a la vida que nos ha sido revelada. Cuando una mujer de pronto tiene, qué sé yo, tiene hábitos como fumar, como consumir alcohol, pero se entera, se le revela que está embarazada, se le revela la vida que porta, automáticamente esta mujer, por amor, decide dejar todos estos hábitos. No en todos los casos sucede, pero en la mayoría de los casos sucede. Puede haber batallado toda su vida con esta adicción, pero sin embargo, el conocimiento de la vida que porta hace que por amor esta mujer ahora conciba su vida ya no para ella, sino para gestar la vida que está en su interior. Es similar a lo que sucede cuando Cristo es revelado en nuestro interior. Ahora ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Es la misma condición en la que está una madre cuando se entera que está embarazada. Ahora Cristo vive en mí, ahora vivo para cultivar su vida en mí, ¿sí? Entonces, y lo que dice Pablo, y a lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por amor a mí. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan, ok, medida de rendición. Sí, este proceso tiene que ver nada más y nada menos con nuestra medida de rendición. Te paso el audio, Orlando, algo nos querías decir. No, lo que quería preguntar, pastor, es que porque muchas veces nosotros estamos esperando como un derramamiento del Espíritu Santo, como una clase de activación para poder predicar el Evangelio. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos como esperando eso y de que haya, muchas veces hemos dicho que va a llegar un gran avivamiento y que vamos a tener un gran avivamiento. Esa es mi pregunta. Claro, y a eso le sumamos que el gran avivamiento viene de afuera, ¿no? De un predicador que viene de afuera o de alguien que nos va de pronto a tocar y nos va a impartir algo como si no tuviéramos algo ya en nuestro interior. Sí, es precisamente por un sistema de ignorancia que nos hace depender de algo externo en lugar de entender lo que ya tenemos dentro. La diferencia entre un antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto bendición o cielos abiertos era algo que descendía del cielo, ¿sí?
Y en el nuevo pacto, cielos abiertos es ni más ni menos que la expresión de Cristo desde nuestro interior hacia afuera. ¿Okay? Entonces, si pudiéramos decirlo así, en los términos que tú usaste, el avivamiento no viene desde otro país, el avivamiento viene desde nuestro interior hacia afuera. ¿Okay? De nosotros contenemos la vida, pero el avivamiento no es otra cosa sino cultivar la vida, ¿verdad? Avivar. Entonces, el avivamiento está contenido en nuestro interior y en la medida que nosotros se nos revela la vida que portamos y vivimos para expresarla, entonces eso que aviva nuestro interior será expresado hacia afuera. ¿Okay? También se piensa esto porque creemos que la unción es algo que está sobre algunos pocos y no entendemos que la unción no es algo, sino alguien que nos habita. Es el Espíritu Santo que nos ha ungido con la misma unción, la misma capacidad que hubo en Cristo Jesús para hacer todo lo que Él hizo en esta tierra. ¿Sí? De eso, si en alguna oportunidad tenemos la oportunidad de predicarlo luego, de hablarlo luego en este tipo de sesiones, pudiéramos ya hablar algo más direccionado a lo que es la predicación en sí del Evangelio y la operación del Espíritu Santo en nosotros. Ajá. Pero es por eso, mi querido Orlando, es porque aún las personas tienen el entendimiento anclado en un viejo pacto en donde era la operación de unos cuantos ungidos y no han entendido que ahora la unción es corporativa, es sobre cada hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, esto nos debería llamar la atención y despertar, porque si lo que estamos viendo como sistema de culto es a un hombre siendo el que sana, el que profetiza, el que predica y siendo todo esto, entonces tal vez estamos delante de una estructura anclada en un viejo pacto en donde se hace a la gente dependiente de la unción que está en la vida de un hombre y no dependiente de Dios, cuya unción está en todo su cuerpo, que es la iglesia. ¿Okay? Eso es el gran retraso de la iglesia. La iglesia está atrasada nada más y nada menos que en 2000 años, porque la iglesia sigue esperando, como tú decías, un derramamiento de algo que ya fue derramado hace 2000 años en la cruz. Seguimos orando para que el Espíritu descienda, cuando más bien nuestra responsabilidad es que el Espíritu, la expresión de la vida de Dios, sea desde nuestro interior evidenciada hacia afuera. Okay. Recuerda, la creación no gime por la manifestación de algo que viene de arriba. La manifestación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que estamos aquí abajo, aunque no somos de este mundo. Somos la imagen del hombre celestial, ¿sí? Y esta expresión, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, no es otra cosa que hijos de Dios entendidos en la vida que portan y que viven para manifestarla. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, o ya nos podemos... El día de Pentecostés, sí, tal cual. Tal cual. El día de Pentecostés sucedió hace 2000 años y de ahí en adelante es la gloria postrera. Hay algo que se te escapó de decir, Orlando, que hay personas que esperan aún la gloria postrera y seguimos cantando, la gloria postrera será más grande. No, esa gloria postrera ya vino hace 2000 años. ¿Sí? Y nosotros somos portadores de esa gloria postrera. La gloria postrera es Cristo. ¿Sí? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y cada vez que Cristo sea expresado de una manera más nítida, más plena a través de nosotros, como dice la carta a los Corintios, nosotros iremos de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen del Hijo. Amén. No sé si tienen algo más que decir o nos podemos ya orar para despedirnos. ¿Qué tal si les ha servido? No sé si pudieron tomar sus apuntes, tienen alguna inquietud. Orlando, quedamos a tu disposición. Sí, creo que podríamos hablar en otra ocasión acerca de, creo que una parte importante es la del Espíritu Santo, o sea, porque hay algunas cosas que
en la Biblia algunas veces tenemos algunas preguntas, por ejemplo, bueno, como la que ya le hice, pero podríamos como afirmar más eso, acerca del Espíritu Santo, hablar acerca de las gracias de evangelista, ¿no? La gracia del evangelista, acerca de quiénes podemos evangelizar, porque muchas veces creemos que no todos los podemos hacer. Aunque hay como, no sé si esté mal, pastor, pero me corríjame, si hay una diferencia entre, eh, todos podemos evangelizar, pero hay algunos que tienen esa gracia de evangelista, ¿no? Y que esa gracia aporta como al cuerpo, de alguna otra forma. Claro, Entonces, lo que sucede es que es lo mismo con el pastor, o sea, eh, se cree que el pastor es el que es responsable, ¿sí? de llevar solo él la palabra o el pasto a las ovejas. Pero así también el evangelista, solo él o el que tiene esa oficina, o más que un don, ese llamado o esa función dentro del cuerpo de Cristo, se cree que solo él está llamado a la tarea de evangelizar. Pero cuando entendemos que el evangelio es vida y que si somos hijos de Dios y somos portadores de esta vida, entendemos que todos nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Lo que sí es la tarea del evangelista es perfeccionar, formar o modelar a los santos para la obra del ministerio, que no es otra cosa que la edificación del cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que la impartición de la vida de Dios en las personas para que sean parte de este edificio llamado la iglesia. Entonces, cuando entendemos el evangelio como vida, ninguno de nosotros que porta la vida de Dios está exento de ser edificadores en su casa, la casa de Dios, que es la iglesia. Así que tanto profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, ¿sí? Están llamados a perfeccionar a los santos, porque de los santos es la obra del ministerio. ¿Okay? Entonces el profeta, por ejemplo, su llamado principal en el nuevo pacto no es profetizar tan solo. El llamado principal del profeta en el nuevo pacto es levantar un cuerpo profético, levantar una iglesia profética, perfeccionar a los santos para que ellos no dependan de la voz del profeta, sino edificar a los santos para que todos los santos, todo el cuerpo de Cristo, sea entrenado en reconocer la voz de Dios, ¿sí? Para poder también retransmitir la voz de Dios en esta tierra. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, el llamado de las 5 gracias ministeriales es más bien perfeccionar, capacitar a los santos y no hacer la obra de los santos. ¿Estamos? Ok, entonces, yo creo que si tienen alguna otra pregunta, por favor se la hacen a Orlando. Él estará dispuesto a contestarles sí, todo lo que... Por mí no hay problema. bueno, pastor, Así yo ya... creo que sí, en otra sesión podríamos hablar. No sé, Silvio parece que tiene una pregunta. Dice Silvio, sí, pastor, una consulta sobre el mismo tema del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que caminó sobre el Espíritu Santo y en Romanos él mismo nos insta a llevar una vida sobrenatural guiada por el Espíritu Santo. Nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y una vez que él encontró unas personas africanas, sí, pero no entiendo la pregunta. O sea, si todo eso fue una pregunta, la respuesta es sí, claro. A lo que te refieres es que Pablo encontró un grupo de discípulos, y estos grupos de discípulos, discipulados por un hombre que les había dado una cátedra acerca del bautizo para arrepentimiento que dictaba Juan, Pablo la primera pregunta que hace es, ¿y han conocido al Espíritu Santo? Han sido bautizados en el Espíritu Santo. Fíjense que aquello que pudiéramos nosotros llamar como nuestra graduación es el día 1 en la escuela de Pablo. O sea, usted no puede cumplir, y eso es lo que quisiera hablar en la próxima sesión, si es posible. Usted no puede cumplir con absolutamente nada de lo que Dios le ha pedido si no tiene la vida del Espíritu Santo.
Usted no puede predicar, usted no puede orar por enfermos, usted no puede echar fuera demonios, usted no puede, y en definitiva, usted no puede expresar a Cristo si no tiene la operación del Espíritu Santo, la capacidad, la vida del Espíritu Santo en usted. Porque todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia, no podemos hacerlo en las capacidades humanas, sino en su propia capacidad. Dios no nos pide nada que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos hacer. Dios todo lo que nos pide es lo que por su gracia Él produce en nosotros. Y eso debe dejarnos en un estadio de descanso, ¿sí? Porque no es nuestra fuerza, no es nuestras obras, es su capacidad en nosotros. Amén. Listo. Amados. No, pastor, sí, creo que ya ahí con eso es todo. Muchas gracias, pastor. Esperamos tener el próximo taller y hablar, porque creo que falta mucho todavía, ¿no? Sí, he tocado solo 2 puntos, pero creo que es importante trabajar en esto que considero básico, pero no por ser básico deja de ser profundo, porque de ahí sería improductivo edificar algo más si esta base no está bien firme. Así que tal vez no luce como un taller de evangelismo, pero créanme que si estas bases no están bien sólidas, pudiéramos errar en lo que estamos edificando. Bueno, entonces muchas gracias, pastor. No sé, nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Sí, cuídense por favor, y estamos orando, y estén orando también por nosotros para que esta situación ya termine pronto y podamos salir a abrazar a los que tanto necesitan conocer al Señor. Mientras tanto, como hemos dicho algunas oportunidades, la palabra no está presa, sigan predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que sus redes sociales sirvan como ese canal, así como Pablo tuvo cartas, nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp. El Evangelio tiene que seguir corriendo y mucho más ahora cuando muchos corazones están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es ahora en donde debemos de soltar palabras de sanidad, palabras de libertad y palabras de salvación. ¿Sí? Recuerden siempre que el Evangelio es suficiente porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Les amamos. Un fuerte abrazo.